a la pandemia, sino llegar al celebrar el bicentenario en el Perú, no solo con la pandemia, sino también con esta coyuntura bastante, no solo delicada, sino bastante harto complicada de las elecciones gubernamentales, ¿no? Donde realmente nuestro país está en una situación bastante especial. Y bueno, sigamos orando, pidiendo la dirección del Señor, que Él pueda estar guiando, dirigiéndonos, y pues eh, la iglesia debe seguir llevando la palabra de Dios, ¿no? Llevando la palabra de Dios. Bueno, voy a estar aquí tomando un tiempito para poder compartir con ustedes lo de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 6, ¿no? En el sexto capítulo de Daniel, y vamos a tratar de verlo, de avanzar y de ver, bueno, cada capítulo en realidad es todo un sistema muy especial de enseñanza, ¿no? Que nos presenta la palabra de Dios. Y capítulo 6 es muy conocido por el Daniel porque está en el foso de los leones, ¿no? Recordemos que ya no está acá, el imperio de babilónico ha caído, ha dado lugar al segundo imperio de los medos persas, ¿no? Ciro Darío, ahí están quienes gobiernan el imperio del mundo en aquel entonces. Entonces, es algo interesante de poder ver aquí, pues, a Daniel en ese foso de los leones, ¿no? En el cual, pues, la palabra habla y nos dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120, o sea, acá está hablando ya aquí del gobernante, ya no está hablando del linaje de Nabucodonosor, ya Babilonia ya no existe como imperio, ni mucho menos como gobierno. Y esto traigo a colación porque podemos tener aquí dos posibilidades, hermanos, sin ir al término o al terreno de tal o cual agrupación política, o si el candidato, la candidata fulana de tal, no, al margen de eso, hermano, vamos en el aspecto de tener, en este caso, a diferencia de lo de Daniel, que era un gobierno de facto, es decir, llegan los medos persas no por vía democrática, sino por una medida de conquista bélica, ¿no? Ellos toman, ¿no? En una, prácticamente, como decíamos la semana pasada, como una operación comando, ¿no? La inteligencia, la sagacidad de desviar las corrientes del río, ¿no? Tigris, y así poder ingresar, y justo en ese día, pues, Belsasar, prácticamente su guardia y todos los que estaban vigilando en las murallas y los alrededores de la ciudad, pues, como que se habían relajado, descuidado, y llega allí el ejército medo-persa hasta Palacio Real. Esa misma noche Belsasar desaparece, muere, y toma el poder los medos persas. Ahí vemos a Ciro, vemos a Darío, y acá algo interesante, ¿no? Que vemos que Darío, en este caso dice en el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Recuerdo hace unos años, ustedes recuerdan al presidente Barack Obama. En su gobierno en Estados Unidos se practicó la mayor cantidad de abortos. Millones de criaturas fueron abortadas en Estados Unidos mientras él fue presidente de Estados Unidos. Y él quería cambiar al director del Instituto de Genética, de Biogenética en los Estados Unidos. ¿Quién estaba al frente? Una eminencia, el doctor Collins. Y Collins, él en la universidad se había vuelto un agnóstico, con una corriente de agnosticismo y materialismo. Pero como él mismo lo dice en su testimonio, él creció en un hogar cristiano. O sea, escuchó la Biblia, sabía de la Biblia, por ese lado la creación. Pero cuando comenzó a estudiar
dice el genoma humano y que obtuvo premios y reconocimientos mundiales, porque él fue el pionero del genoma humano, ¿verdad? Y no hubo nadie más preparado para que estuviese al frente de hacer investigaciones científicas a nivel de todo el mundo, el doctor Collins. Y él dice que algunas mañanas él salía a correr y comenzó cuando a investigar el genoma humano, a ver sobre la creación de Dios, ver al Dios creador. Y él dice que estaba en un conflicto intelectual, espiritual muy grande, porque por un lado recordaba su niñez cuando escuchaba el Evangelio y los relatos del Génesis, y por otro lado, lo que la ciencia le decía, que no existía Dios, que no había Dios, etcétera, etcétera. Y cuando en una mañana dice que él sale a practicar deporte, y él nos radió su biografía, el doctor Collins, Francis Collins, si no me equivoco, dice que ve que el sol estaba en todo su apogeo, ¿no? Saliendo en la mañana y él estaba practicando, estaba corriendo. Y en ese momento dice que busca un lugar para arrodillarse y poder orar a Dios y de reconocerlo como su Señor y Salvador personal. Él dice que en la creación, esa mañana entendí que Dios no solamente es el creador, sino también Dios es el Salvador. Y al ver esto, Barack Obama quiso sacarlo a toda costa, pero no encontró a otro profesional con tanta capacidad como científico, como especialista, como médico, etcétera, etcétera, como el doctor Collins. Y durante todo, llegó un momento que Barack Obama se fue de la Casa Blanca, pero el doctor Collins continuó al frente de las investigaciones de genoma humana. Entonces, miren, acá vemos que Nabucodonosor salió, el imperio babilónico sale del camino y está un gobernante, un gobierno en el cual, como veíamos los medos persas, particularmente de los persas, de lo que viene a ser hoy de Irán, totalmente con conocimiento de idolatrías, de dioses falsos, pero que vemos aquí la palabra del Señor, dice la palabra, Daniel era superior, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, el rey pensó, por ejemplo, en países como eh, en Inglaterra, ustedes saben, existe el premier, ¿no? En Europa generalmente hay un gobierno, hay un presidente y un premier, pero en la práctica, en términos políticos, el premier tiene más peso o el primer ministro tiene más peso que un presidente. En España, en Francia, en Inglaterra, es igual. O sea, el premier prácticamente es el encargado de tomar decisiones que tienen que ver con el ejecutivo y hasta a veces como que al Congreso le da pautas para poder hacerlo. Entonces, podemos acá ver en ese sentido que se le pensaba poner a Daniel para que estuviese al frente de todos los gobernantes, al frente de todas las autoridades. O sea, en otras palabras, como para ponerlo a un premier, que estuviese al frente de todo, ¿no? Entonces, vemos aquí en la palabra del Señor, Daniel dice, el cuarto versículo, los gobernadores, estamos en el capítulo 6, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Veo también algunos, eh, me comentan algunos jóvenes, algunos hermanos, sobre algunas cuestiones sobre lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Uno de ellos es que el día de hoy aparece una noticia y pues una hermana pone en su cuenta acerca de un personaje que hoy en día es un congresista electo y en su periplo en Europa, ¿no? Conociendo lugares de ex países comunistas, ¿no? Y donde inclusive hay un video, una grabación que sinceramente compromete de los pies a la cabeza lo que en esencia es esta agrupación. Y un hermano que es un líder, entre comillas, un líder de una iglesia y una iglesia bautista, lo digo con mucha vergüenza, responde, dice, pero ¿qué tiene de malo? O sea, yo digo, o nos hacemos de la vista gorda o nos hacemos de los oídos sordos. O sea, se antepone lo humano más que lo espiritual. O sea, debemos anteponer conceptos hasta familiares
por encima de las cosas de Dios? De ninguna manera. ¿Debemos anteponer intereses económicos o personales por las cuestiones de Dios? De ninguna manera. Recordemos lo que justamente aquellos discípulos que fueron amenazados y todo. ¿Y qué dijeron? Juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Parafraseando el texto, sería, tenemos que obedecer a Dios aún antes que nuestros propios intereses familiares o personales. Ahora, llevado esto al aspecto gubernamental, porque muchos olvidan que Daniel no solamente fue profeta, sino también gobernante, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que Daniel como una autoridad, como un gobernante en todo el imperio medo-persa, dice que no tenía falta, no tenía vicio, era un hombre fiel, es decir, un hombre íntegro. ¿Cuánto de esto realmente se requiere en un gobernante de talla como de un presidente de la, o quien ocupe la presidencia de la República, de cualquier país del mundo, sí o no? Integridad, principios, transparencia, honestidad, como acá dice la palabra del Señor. En el cuarto versículo al final dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, en una empresa o en una entidad gubernamental, por el simple hecho de ser cristiano, el cristiano, valga la redundancia, se va a ganar una serie de antipatías, de envidias. ¿Por qué? Porque es cristiano. Porque es cristiano. Conozco algunos hermanos que Dios los ha bendecido y trabajan en algunos ministerios importantes y tienen cargos. He conocido a un hermano que fue director de todo el área contable de la Biblioteca Nacional de Perú y que dejó un gran testimonio. Un hombre profesional muy capacitado y también como cristiano. Y contabilidad, imagínense, ¿no? Poner ahí una partida de 2.000 soles, 10.000 soles por gastos, operaciones, asesorías, consultoría. Hoy en día es el término favorito, ¿no? Para justificar la corrupción, ¿no? Dice consultorías, ¿verdad? Estaba leyendo hace poco un informe que me hicieron llegar sobre determinadas regiones del Perú y la verdad es para jalarse los cabellos. Gobiernos regionales como Cajamarca, Junín, Cusco, Ayacucho, hermanos, una corrupción impresionante. Por eso decíamos, hermano, que este problema es un asunto del corazón. O sea, al margen de quién es el candidato, al margen de la agrupación, todo ser humano tiene un problema de corrupción espiritual. ¿Por qué? Porque es el pecado. El problema era para aquellos quienes estaban como cogobernantes o con un mismo cargo similar al de Daniel, en la que veían que era un judío, un hombre que adoraba a un Dios llamado Jehová de los ejércitos y que no hallaban ningún vicio en él. No hallaban sesgos de corrupción, de peculado, de tráfico de influencia, absolutamente, de ninguna manera. Entonces, por ahí vemos algo muy importante, ¿verdad? Entonces, acá dice la palabra, en el verso 5, no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Yo le recomiendo que esta partecita en sus Biblias, al final del versículo 5, la puedan subrayar. Dice, no hallamos contra él una relación con la ley de su Dios, con la ley de su Dios, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estos gobernantes, estas altas autoridades dijeron, no vamos a hallar nada que vaya contra su ley. Es decir, Daniel estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y qué bueno que haya una autoridad, que haya un gobernante. No recuerdo el nombre del alcalde, pero me dijeron que este es un alcalde cristiano en un pueblito de la selva. Reunió a los policías, llevó al pastor de su iglesia y le dijo que oren
por esta situación del COVID. El pastor les pidió que se arrodillen. Y eso lo vamos a ver un momentito. Y dice que los policías se arrodillaron. Y el pastor les dijo, vamos a orar no a una religión, sino a Dios. Y vamos a poner a todo el pueblo y a toda la nación. Porque ustedes salen y nadie garantiza que ustedes regresen contagiados o víctimas de un atentado o de los criminales o delincuentes. Pero ustedes tienen que salir a cumplir su deber como policías. Y dice que a partir de esa fecha, el pastor visitaba al comisario y algunos oficiales le decían al pastor, pastor, no se olvide de orar por los policías, por la labor que desempeñamos. Ha pasado ya varios meses y me comunicaban hace poco y me decían que en ese pueblito muy pocas personas han muerto de COVID. En relación a otros distritos, por ejemplo, de ese sector, de esa ciudad, dice que sí, se ha ensañado el COVID y han muerto inclusive policías oficiales, mas no en ese pueblito, que no tienen tampoco una planta de oxígeno, ojo, pero ahí está la presencia de Dios, por medio de su palabra y por lo que vamos a ver en este momento, por medio de la oración. Yo creo que el relato, hermanos, de los leones, yo creo que es harto conocido, ¿no? Porque ellos elaboran como un engaño para que justamente aquí la autoridad dice, van ellos y le dicen al rey Darío, ¿no? En el versículo 6, que promulgara un edicto, ¿verdad? Un edicto real, digámoslo así en nuestro contexto como una ley, en la que todos le diesen lugar a su Dios, ¿no? Entonces le dice aquí, ¿no? Promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y prohibición. Alguien dijo que lo hizo en una manera quizá precipitada porque no se dio cuenta, no entendió lo que realmente estaba firmando. Porque allí este edicto iba directamente contra una autoridad, contra una persona. ¿Quién era? Era Daniel. Y en ese momento Darío no lo había discernido, no lo había entendido en su verdadera dimensión, la intencionalidad y el propósito de esta ley. Miren, en el último, si no me equivoco, en el último DU, en el último decreto de urgencia que firmó Martín Vizcarra acerca de los aforos para las iglesias evangélicas, y lo mencionó creo en una oportunidad, más de una oportunidad, él aparecía el texto en el peruano, que en las iglesias se presentara un mensaje inclusivo. O sea que versículos que tenían que ver con lo que mal llamado el género, como homosexualismo, lesbianismo, perversión, depravación, pedofilia, etcétera, no se podían mencionar desde el púlpito. O sea, hasta ese punto quiso coaccionar un mensaje desde el púlpito. Pero lamentablemente, esa vanidad o esa arrogancia le quedó corto tiempo, porque a los pocos días él, al cortísimo tiempo, fue vacado. Pero al menos hubo ya un precedente ya. Ese es un precedente, ojo, de lo que puede aparecer mañana. O sea, ya hay un precedente que un expresidente quiso condicionar y coaccionar, por otro lado, para que en las iglesias el mensaje desde el púlpito fuese distorsionado para los intereses, obviamente, de gobierno o por fines políticos o ideológicos. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que más adelante, vamos a darnos cuenta en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. O sea, acá vamos a ver cuál es la reacción
de Daniel, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Daniel? Y yo quisiera unos instantes. Esto me lo han visto ya en hermenéutica. ¿Han estudiado ustedes hermenéutica? ¿Ya llevaron hermenéutica? Lo de segundo año todavía, ¿no? Así que hermano Gad, hermana Claudia, no se preocupe, que aún no lo voy a preguntar. A lo de la promoción. Sí han llevado, así, no hay excusa, ya me comunicaron. ¿No, hermano Michel? Hermano Abel, hermano Elisa, ustedes son promoción. Ustedes llevaron hermenéutica, ¿cierto? Nadie responde. Correcto, sí. Sí, sí, ya la vimos. Sí, Ahí está, sí, hermano Juan. pastor. Correcto, hermana Elisa, gracias. Yo entiendo que la interpretación bíblica, y esto es hermenéutica pura, hay 4 principios o 4 niveles. Un nivel es lo que se llama el sentido literal, es decir, eh, tal como se oye, debe decirse, ¿no? Entonces, aquí tenemos en lo que es el término Pashat. ¿Esto qué significa? Tal como se aparece en la Biblia es, o sea, literal. Y así se debe entender. Pero también tenemos lo que es el remés, cuando hay expresiones alegóricas. En otras palabras, esto viene a ser en cierta forma en algo en sentido figurado también, ¿no? O la enseñanza que deja la aplicación que se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá habla de José, que José fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue menoscabado, fue despreciado, y como que aquí hay una alusión en cuanto al Señor Jesús, porque también Él vino al mundo y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero, y sobre todo Israel. Pero la Biblia enseña también que en algún momento Israel va a reconocer realmente a Cristo Jesús como su verdadero Mesías, como su Señor y su Salvador. Esa es una profecía que hasta el momento no se cumple, pero que hay una enseñanza de por medio. Hay una enseñanza literal, hay una enseñanza figurada o alegórica también que nos deja una enseñanza. Y por otro lado también lo que es el drach, la parábola, ¿no? Las parábolas. Eh, bueno, dicen acá, hay una base que sostiene que no necesariamente tiene que ser verdad, pero sí, las parábolas ayudan, en este caso del Señor Jesús, ¿para qué? Para mostrar principios espirituales, principios bíblicos, y es un método por el cual se presenta el mensaje bíblico, los principios espirituales, mediante la parábola. Y Sodo, que es lo secreto, lo oculto, el misterio. Alguien le dijo, esta es la joya. Aquí hay una joya, una perla. Y generalmente, como el oro, pues no está sobre la superficie, ¿no? Pues de ahí la frase que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y uno puede decir, ah, magnífico, ¿no? Acá está el oro a la mano, uy, ya soy millonario. No, no, no. El oro, pues tiene que excavarse. En este caso en el Perú, tiene que entrar a una mina, tiene que hacer allí la excavación correspondiente. Y poco a poco va a ir viendo, va a ir viendo que justamente es algunos restos de la materia que la va a procesar donde ahí va a obtener el oro. Y así está. Pero ¿qué tiene que picar, tiene que cavar, tiene que utilizar la comba, algún equipo electrónico, por ejemplo, algún equipo especialmente para ese tipo de labor? Entonces, hasta que al final aparece. Es igual en el texto bíblico, ¿no? Hay algunas verdades que están aparentemente ocultas y que uno tiene que leerlo, pidiendo la dirección de Dios, y después aflora, aparece. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá no estamos viendo un aspecto alegórico. Acá estamos viendo un aspecto de pasaje, es decir, literal. Aquí lo que nos presenta el capítulo 6, a diferencia, por ejemplo, miren, del capítulo 7 y 8, donde sí vamos a ver el aspecto de lo que es la parte figurada, simbólica, alegórica.
¿Ok? Y vamos a ver más bien en el versículo 10 la respuesta de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios. Yo quiero preguntar acá, hermanos, ¿de dónde el profeta Daniel toma esta enseñanza o esta práctica? Porque dice, uno, abría las puertas, dice, perdón, las ventanas de su habitación, que estaba donde dirigía hacia Jerusalén. Y dice que se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba gracias delante, dice, y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Claro, acá ya vemos a un siervo, a un profeta, ya con, perdón, vamos a cargar las laptops, estaba yendo la batería. Entonces, vamos a ver aquí a un Daniel, pues que ya no es un joven, obviamente ya no es un joven, ya es un anciano, pero aún así se arrodillaba, dice la escritura. Y el verso 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Les pregunto, ¿de dónde viene esta práctica? Pastor, Adelante, eh, hermano Juan. yo pienso que viene de aquella vez en cuando Salomón dedicó el templo. Él hizo una oración larga, ¿no? Y en esa oración le mencionó eso, que si fueran llevados cautivos y desde allá donde estaban ellos oraran en dirección hacia Jerusalén, hacia el templo, entonces Dios los oiría y les respondería. Recuerdo ese pasaje. Ajá, exacto. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Pastor, Sí, adelante. recordemos que Daniel era muy fiel a Dios y bueno, antes de que fuese llevado cautivo, el orar 3 veces al día era costumbre, ¿no? De aquellos judíos bien fieles y Daniel pues tenía una vida de oración disciplinada con esa formación, ¿no? Entonces se educó y también pues claro, como por ello también seguía siempre orando en esa tierra extraña. Tenía una oración bien disciplinada. Ok, muy bien, gracias. Voy a pedirles que ustedes me ayuden con la lectura de los pasajes bíblicos, ¿ya? A ver, ¿quién puede leer? A ver, una dama, Segunda de Crónicas 6:12. ¿Quién puede decir? A ver, una hermana, Segunda de Crónicas 6:12, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas 6:12. El contexto es dedicación del templo. ¿Ok? A ver, hermana, ¿alguna de ustedes? Amén, pastor. Amén. Claudia, tú adelante. Sí, ya, ok. Segundo de Crónicas 6:12, pastor. Sí. Sí, ya, ok. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Extendió sus manos. Extender sus manos equivalen como a levantarlas, ¿no? Esto recuerdo que en la década de los 80 no era una característica de alentar una iglesia bautista ver a alguien que tuviese así la mano, ¿no? Vamos a orar, hermanos, por el servicio.
No, uy, ese hermano es pentecostal. Entonces, si en el 80 hubieran ingresado ustedes a una iglesia, lo primero que hubieran pensado al ver un hermano que está así, con la cabeza orando, agachada y con su mano levantada, decir, no, porque así los pentecostales oran, ¿no? Ese era algo que se le, 80 o los 90 prácticamente, ¿no? Pero bueno, esto también es un estudio, ¿no? Porque el Salmo nos dice batir las manos. ¿Qué significa batir las manos en el contexto bíblico? Bueno, tiene que ver con la alabanza, en fin. Pero ahora yo quisiera que un varón, por cuestión del tiempo, nos ayude leyendo el siguiente versículo. A ver, uno de los varones, el siguiente versículo. Pastor. Vamos, 6:13. vamos. Sí. 6:13 dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Ok, muy amable. ¿Qué pasa con los varones? Ahí, yo pensaba que iban a varios que leer el verso, pero bueno, tenemos varios, no se preocupen, ¿ya? Acá ya es la figura mucho más nítida, porque acá dice que Salomón, dice, llega, se supone lo que es el altar, se arrodilla y extiende sus manos. Uno puede entender extender las manos como las manos para arriba, como decir, arriba las manos, esto es un asalto, ¿no? ¿Cómo hace uno? Levanta la mano, ¿no? ¿No? Pero también, o puede significar, ¿qué significa eso? Es una señal de qué? De ayuda, ¿no? Es como para decir, ¿dónde están? Se han perdido y por ahí dicen, aquí estamos, aquí. Y uno agita las manos, ¿sí o no? Aquí. Ah, ya, mira, ya están. ¿Y qué hace? Uno extiende las manos. O sea, extender las manos es una señal también de que de ayuda, de necesidad, que requiere una ayuda o que expresa ayuda o requiere o tiene evidente una necesidad. Y Salomón dice que se arrodilla y extiende sus manos, obviamente agachando su cabeza, ¿no? Ahora, extendiendo su mano dice al cielo, ¿no? Al cielo. A ver, una hermana que nos ayude con Segunda Crónicas 6:26. A ver, rapidito, por favor. Amén, dice. Amén. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Muy bien. Dice, y si los cielos se cerraren, no, como dice bien acá, ¿y por qué? Por haber pecado. Y oraren a ti hacia este lugar. Uno, ¿es el templo o la ciudad o el lugar donde está? Puede indicar ambas cosas, ¿no? El templo, la casa de Dios, o se refiere a la ciudad, en este caso, esa tierra santa, pues el lugar que escogió Dios, ¿no? A Israel. ¿No? Ojo, me hizo reír un comentario, ¿no? Bueno, pues hay gente que escribe cualquier cosa en las redes, ¿no? Esto de los ataques de los Hamas, de los grupos terroristas a Israel. Y decía, ¿no? De que cómo es posible que Israel, haciendo uso de su poder, mate a niños, a mujeres, ¿no? A gente inocente, ¿no? Y por ahí alguien le responde, pues, y le dice, y además ocupando tierras que no le pertenecen. Y no faltó alguien que le dijo, no, mira un momentito, fulano de tal, ponte a leer primero un poquito de historia y te vas a dar cuenta que todo ese territorio, y es más, lo que hoy ocupan otros países, por historia, siempre le han pertenecido a Israel. Y número dos, Israel ha actuado en legítima defensa. Ellos se han defendido. Y qué cobardes que los grupos terroristas se ponen un escudo humano de criaturas, de hombres, de mujeres, para luego denunciar ante el mundo entero que Israel es el malo de la película, ¿no? O sea, dio un argumento apologético que la verdad fue muy, muy bueno, ¿no? Y sin insultar, sin decir nada, ¿no? Pero lo que yo voy es que le reclamaban en el comentario que Israel estaba
más bien tomando tierras que no le pertenecían, cuando en realidad por historia todo eso le pertenece, por principio y por derecho, por principio divino, porque está en la palabra. Esos territorios eran de Israel, pero después Israel quedó fuera de su territorio, hasta que después aparece el Estado de Israel, ¿no? Por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en este versículo, ¿ok? En este versículo número 26, como acaba de leer ahí, dice, ¿no? Y confesar en tu nombre y se convirtieren de sus pecados. Es decir, aquí da a entender que es la oración. Esta oración confesional, una oración de confesión. Lo que practicamos mayormente es la oración de petición, ¿sí o no? Pedimos, 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 pero pocas veces hacemos oración de gratitud. Dice Pablo, acciones de gracias. ¿Cuánto estamos agradeciéndole a Dios por ello? El profeta Daniel posiblemente no imaginaba o no vislumbraba lo que estaban tramando contra él, o posiblemente Dios le había manifestado como siervo de él, Dios le había revelado lo que le esperaba. No lo sabe, es una conjetura que algunos teólogos sostienen, que Dios le pudo haber revelado lo que le iba a pasar, pero que confiara en Dios como lo había hecho durante toda su vida, y que este episodio no iba a ser una excepción de ello. Dios iba a mostrar su presencia y su poder con Daniel, desde los años de su juventud hasta los años de su vejez, posiblemente. O posiblemente Daniel estaba pidiendo a Dios que ante esta medida que había tomado el gobierno de los medos y de los persas, pues se mantuviese fiel a Dios y que no claudicara en su convicción, en su servicio y en su devoción al verdadero Dios de los cielos. Y en esa intercesión y en ese ruego y en esa súplica, porque notemos que anteriormente Daniel hace una oración intercesora, ojo, sí o no, y él reconoce el pecado del pueblo, no por él, sino por el pueblo. Esa es la oración intercesora. O sea que en Daniel, hermanos, sacamos lecciones también de intercesión. Y vemos a un gobernante como intercesor, una autoridad como este alcalde de la selva que oraba para que la policía, su población, conocieran a Dios. Mire, y justo en esta pandemia. Entonces, el mismo comisario le dijo, y oficiales, pastor, no se olvide. Cuando trajo al pastor de su iglesia, este alcalde, ore por nosotros los policías. Tenemos una gran responsabilidad, por un lado con la delincuencia y por otro lado con la pandemia. Entonces, mire ese puente, hermano, ese puente ¿de qué? De llevar el evangelio. Por eso Pablo dice, y oren por nosotros también para que el Señor, ¿qué cosa? Abra puertas para la palabra. Y esas puertas hoy en día, hermano, se están abriendo, aunque el enemigo quiere hacernos pensar que se van a cerrar si es que llega un gobierno autoritario, intransigente, enemigo de la fe cristiana, aún con eso, aunque dé leyes que prohíban o que cierren los templos o que desde los púlpitos se pueda predicar, hermano, eso no va a detener a los cristianos. En la iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia fue perseguida. Pero ¿cómo entonces creció tanto la obra de Dios durante los primeros 100 años? ¿Cómo en el primer siglo con persecución y persecución? En el siglo II, 200 años, 300 años, hermano, y los hijos y los nietos de los cristianos eran fieles, predicaban la palabra, no tenían un templo, no se podían congregar libremente porque el Imperio Romano, ¿verdad?, los perseguía. Sin embargo, el bendito evangelio llegó a todas las fronteras del mundo de aquel entonces. Asia Menor, ¿verdad? Asia Mayor, Asia Menor, ahí están las iglesias de Apocalipsis, todas pertenecientes a Asia Menor, Europa de aquel entonces. Pablo dice, pienso llegar pronto a España. Mire, a Europa había llegado Pablo. Y nuestra lengua materna nace en el latín, la lengua de los romanos.
Así como el español, el francés, el italiano, el rumano, son lenguas romances. ¿Por qué? Porque nacen justamente de la lengua romana, el latín. Y el latín es una lengua materna. ¿Se da cuenta? Ahora, dice aquí, en este versículo, si me ayudan también leyendo este siguiente versículo, a ver, un caballero creo, a ver quién le toca varón, ¿verdad? A ver, por favor. Dice la palabra: si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Ahí está, Amén. hermano. Gracias, con nombre y apellido. Ahora ya lo dice. La oración, ¿hacia dónde? A esa bendita ciudad llamada Jerusalén. Jerusalaya. Salmo 122. Orá por la paz de Jerusalén. Bendito sea Israel, ¿no? Amén. Esa ciudad Amén. en la que tanto ama el Señor y por la cual él está orando en este momento. ¿Sí? Como gran intercesor, según San Juan capítulo 17. Nuestro Señor Jesús es el gran intercesor y Él está intercediendo por usted, por mí, por vuestros pastores, por la iglesia, por la obra en el Perú y por lo que se nos viene, hermano. Dios ya lo sabe, el Señor Jesús ya lo sabe. Y estos tiempos duros, como Pablo dice, porque los días son malos, y de hecho que van a ser malos, hermano, y van a ser peores, especialmente para la iglesia de Cristo, hermano. Acá dice, y orasen, dice, oraren a ti hacia esa ciudad que tú elegiste, ¿sí o no? Amén. Jerusalén. Entonces, hermano, ya vamos viendo de dónde viene esa enseñanza y por qué Daniel abría las ventanas y por qué se arrodillaba. Ojo, en una ocasión llegaron a algunos judíos a prohibir los cristianos, los judíos mesiánicos, es decir, los que recibían a Cristo, en que no se arrodillaban. ¿Por qué? Porque habían musulmanes que también hacían lo mismo. Yo he visto musulmanes a las 6 de la mañana, un poco, pero más al mediodía y a las 6 de la tarde. Ellos sacan una alfombra. Por ejemplo, he visto varios, ¿no? Por ejemplo, cuando me iba a estudiar o volví del trabajo, hay un hipermercado así como Plaza Vea y tenía una enorme playa de estacionamiento con techo, ¿no? Entonces yo cortaba por camino por ahí porque me llegaba más rápido para la estación y tomar el ómnibus, que me iba a estudiar en la tarde. Y a veces yo iba o venía y era en mediodía. Y en más de una oportunidad me topaba con algún conductor que era musulmán. Ponía su alfombra en el piso y en la parte superior de la alfombra tiene una brújula. Y según ellos dicen, bueno, que la brújula señala la mezquita, la tierra de los musulmanes, ¿no? Ahí es donde están, ahí su lugar donde ellos hacen su rezo. Y están arrodillados, cubierto la cabeza, totalmente, ¿no? Y sin zapatos, los zapatos lo ponen a un lado, en esa alfombrita. Yo lo he visto, ¿no? Entonces, en el tiempo del Señor, hubo algunos judíos cristianos, o sea, mesiánicos, que se convirtieron al Evangelio, que no querían arrodillarse porque decían, los musulmanes hacen eso también, entonces mejor nos mantenemos de pie y oramos. Tiene un nombre, no recuerdo en este momento los nazarit, no, tiene un término. Entonces, estos judíos como comenzaron a decir que no tenían que arrodillarse porque los musulmanes lo hacían, ¿no? Pero vemos esto, mire, desde cuándo la palabra nos enseña que se arrodillaban y que también, inclusive, dice la oración hacia esta ciudad. Interesante. Bien, una hermana, por favor, el verso 38. Amén. Dice, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre.
Muy bien. Hermano, más claro que el agua ya no puede ser, ¿sí o no? Acá está hablando hasta del cautiverio, ¿no? ¿O no está en su Biblia, hermano? ¿Ah? ¿Está en su Biblia así o no? Amén, aquí está. Amén. ¿Sí? Aquí está. Dice, y de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos. Ojo, miren, ¿ah? ¿Hasta dónde? Hasta Babilonia. Pero comenzó en el Y 36. oraren hacia la tierra Pastor, comienza en que tú diste. Sí, comienza en el 36, ahí, a hablar del cautiverio. En el 36 comienza a hablar del cautiverio. El pecado y el cautiverio. ajá, ahí en el contexto, ¿no? Ahí empieza hablando de los cautivos. Gracias, El sí. 36. Gracias, varón. Exacto. Ahí está el contexto. Desde el 36 empieza, ¿no? Y Ujú. acá en el 38 vemos la oración. Es decir, la oración de súplica, una oración de confesión, una oración de intercesión, una oración de arrepentimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿a quién le toca? Segunda Crónica 7:1. Amén, pastor. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová se llenó la casa. Como ese chiste que decía, no, un hermano, no, estaban orando, ¿no? Y de pronto dice un hermano, fuego, fuego, una hermanita ahí decía, uy, hermano, el Señor te respondió la oración. No, hermano, la cocina se quema de la iglesia, todos salgan. Y comenzaba a salir todo de fuego, decía, no, fuego. La hermanita pensaba que era fuego celestial, pero era fuego de la cocina, que estaba quemándose, ¿no? A buscar agua, a apagar el incendio, ¿no? Pero hermano, dejando ahí el chiste a un lado, acá está la respuesta a la oración. Dios oyó esa oración. Dios oyó la oración. Y dice, mire la última parte, y la gloria de Jehová llenó toda la casa. Amén. La gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios. Podríamos decir, hermano, que la gloria de Dios llene todo Latinoamérica. Que la gloria de Dios se derrame en Venezuela, en el Perú. Hermano, oremos por Chile. La mayoría de los constituyentes son comunistas. Y la alcaldía de Santiago la ha ganado un comunista. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo verán los pastores, las iglesias, allá en Santiago, en Chile? Imagínense. Pero necesitamos, hermano, acá la respuesta de la oración, hermanos. Mire, estas oraciones que hemos visto anteriormente, ¿cómo concluye con la respuesta de Dios? Entonces, ahora vemos, porque quizás en el capítulo 6, hermano, de Daniel, es el pozo de los leones, el foso, no, hay los leones, no, ahí está Daniel. Y más le hemos dado a ese un evento obviamente sobrenatural, milagroso, pero como que no hemos visto o no le hemos prestado atención a lo que antes que pasase Daniel en carne propia, la actitud que tuvo él en su corazón. Ojo, vuelvo a repetir, oír una medida gubernamental contra los principios de Dios. Están en medio de un gobierno pagano por un rey sin temor de Dios, pero que al mismo tiempo había visto su transparencia, su integridad. Es más, el rey piensa, sin habérselo dicho a nadie, en Daniel nombrarlo como presidente o como gobernante de todo el imperio después de él. Eso está pasando por la cabeza. Sin embargo, ahí está, siempre va a haber, hermano, oposición en la obra. Siempre va a haber una oposición en la misma iglesia, a veces de los mismos hermanos, a veces alguien critica al pastor, hermano, y generalmente casi siempre la gente que critica al pastor nunca ora por el pastor. Y hay gente que dice que ora, hermano, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a decir, hermano. Gente que ora con resentimiento en su corazón, no es oración. Cristiano que ore resentido, amargado, hermano, eso no es oración. No va a llegar ni al techo de su casa. Hay una canción muy bonita en quechua
que lo pasaron al español hace muchos años, cuando mi hijo mayor estaba en brazo, en meses. Fuimos a Huachipa a servir allí un tiempo, y hermanos generalmente eran de Huancayo, y cantaban pues las alabanzas un poquito como de Huayno, y había una canción que hasta ahora le recuerdo que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Y qué importante es eso, ¿verdad? No te has reconciliado. Exacto, ¿no? Aparte, no se ha confesado. O sea, reconciliar es primero confesar: hermano, te ofendí, hermano, aún si uno fue la víctima, aún si yo fui a quien dañaron, ¿no? Y eso, hermano, por ejemplo, es que a veces se da en la iglesia, ¿no? Y vamos a orar, ¿no? Conocía, y esto lo he conocido, ¿ah? En la iglesia anterior donde estuve, hermano, que venía un viejito que se había levantado, hermano, a dividir la iglesia. Y venía, llegaba, mire, tal la dureza de su corazón, que venía al servicio de oración y se había comenzado a orar en voz alta, como un fariseo, hasta que una viejita, una hermana, le dijo: ¿usted por qué ora en voz alta? Si aquí estamos orando, siempre hemos orado en silencio, y usted ora en voz alta, y solamente habla en voz alta para hablar mal del pastor y de la iglesia. ¿Qué cristiano es? Uy, hermano. Y yo dije: Señor, usaste la boca de una ancianita a un anciano diciéndole así. Y de ahí ya él dejó de venir. Y ahí dejó de venir. Por lo menos algo de vergüenza le reveló Dios, ¿no? Por esta situación, ¿no? De que cómo viene a orar, ¿para qué? Para ser escuchado por los demás. ¿Y para qué? Para quejarse. O sea, abría su corazón el resentimiento que lo había invadido. Entonces, qué importante, hermano, es la oración cuando estamos en una crisis, estamos en una prueba. O para pastores que tienen un ataque de esta naturaleza, como le estoy compartiendo. No es fácil, hermanos. No es fácil. ¿Ah? No es fácil, hermano, cuando la gente en el trabajo te señalen con el dedo, te marginen, porque eres cristiano, porque tu testimonio, tu fidelidad, tu integridad en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, es evidente. Y no va a haber por ahí gente o superiores que te, como dicen criollamente aquí en el Perú, serruchar, es decir, hacer algo para que te despidan por ser un hijo de Dios. En una ocasión le llamaron a un hermano allá en Estados Unidos, estaba pasando una situación económica bastante difícil, era un operario ya algún tiempito en esa empresa, y conocía el rubro del negocio de la empresa. Entonces el gerente general y el dueño lo llamaron, ¿no? El gerente general, perdón, no el dueño, el gerente general, ¿no? Los dueños en una familia, pero a cargo estaba el gerente general. Él podía contratar, él podía despedir, él podía comprar, usar la cuenta bancaria, millones de dólares, a todo el administrador, ¿no? El gerente general y un gerente también, gerente de personal. Entonces ellos dos comenzaron a entrevistar y le dijeron a él, lo llamaron al hermano y le dijeron: ¿sabe qué? Nosotros vemos que usted es una persona muy proba, muy íntegra, queremos que ocupe una gerencia. Y él agradeció y dijo: muchas gracias, pero ¿sabes qué? Mira, en la gerencia donde vas a entrar en esa área, si por ejemplo ingresa 10, tú vas a declarar 7. Si el ingreso económico es $10,000, tú vas a poner tu firma y tu sello como 7,000. Y el hermano dijo: perdón, disculpe, no lo entiendo. ¿Por qué? Si ingresa 10,000, yo debo declarar como 10,000 en el sistema. No, 7,000. Porque los 10,000, 1,000 para cada uno. Mira, vas a tener mayor sueldo. Y como gerente de la empresa, puedes conseguir financiamiento de parte de la empresa para comprarte una casa para ti y tus hijos pequeños. Y en ese momento dice que este hermano estaba buscando casa porque no le alcanzaba para poder pagar, porque había tenido gastos con sus hijos menores. Y le dijo: mañana a primera hora nos da la respuesta.
Él saliendo, agradeció todo, se fue y se fue a orar. Habló con su pastor y el pastor le dijo, hermano, no importa si te despiden. Dios te está probando tu fe, hermano, tu testimonio, tu integridad. Mira, tú puedes fallar, hermano, con el hombre, pero menos con Dios. Aférrate al Señor, Dios te va a ayudar. Amén, pastor, gracias. Pastor dijo también, voy a orar por ti. Mañana a la hora que te van a llamar a dar tu respuesta. Lo llamaron y le dijo, ¿cuál es su respuesta? Y él dijo que no puedo aceptar eso. Yo soy un hijo de Dios. Gracias por la confianza de querer promoverme a ser gerente. Pero en primer lugar, yo voy a defraudar y a fallar a Dios. Yo no quiero hacer eso. No importa si usted me va a despedir, pero quiero estar bien con Dios y también con usted y con los dueños de la empresa. Y le dijo, bueno, me despido, bueno, me retiro. Y le dijeron, un momentito, regrese, siéntese. Mire, hemos entrevistado a 3 de sus compañeros de la empresa, a 3 compañeros suyos, 3 colegas suyos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de los 3 anteriores? Que sí estaban dispuestos a hacer ese tipo de mala operación, de ese mal proceder. Usted ha sido el único que en este momento nos ha dicho que no. Sabíamos porque usted es cristiano, pero queríamos tener una evidencia que realmente usted era la persona idónea para ese alto cargo de gran responsabilidad. ¿Sabe? El empleo es suyo, lo felicito. Mira, de operario a ser, de un empleado a ser un gerente. Esto lo cantaba un pastor, ¿eh? Del testimonio de este cristiano. Así que, hermano, ese es realmente el testimonio que realmente Dios nos da y que dice, Salmo 55, 16, con esto termino, Segunda de Crónicas, perdón, Salmo 55, 16, 17. ¿Lo tienen? A ver qué dice. A ver, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. 3 veces al día. 3 veces al día. Tarde, mañana, medio, o sea, lo que empieza por tarde, ¿no? Es decir, mañana, mediodía y tarde, ¿no? Pero bueno, es tarde, mañana y mediodía. O sea, empieza del final. Tarde. No, mañana. Mediodía. ¿Y cuál es la promesa? Dice que él oirá mi voz. Él oirá mi voz. Regresemos a Daniel para terminar, por favor. Vayamos a Daniel para terminar. ¿Sí? ¿Estamos en Daniel? ¿Ok? ¿Sí? Amén. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que luego ya cuando en el versículo 16, pues el rey le dice, ¿no? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 16, Daniel capítulo 6. O sea, hasta los incrédulos, hermanos, reconocen cuando usted es un hombre o una mujer de Dios. No necesitan mostrar el título o el certificado de ser un teólogo o de estar con camisa y corbata necesariamente o de llevar una Biblia en la mano necesariamente. Sino, mire, hasta la gente, mire, y acá la autoridad le dijo, a quien continuamente sirves. Darío, el rey pagano, sabía que Daniel servía a Dios por su forma de hablar, por su forma de proceder, por las decisiones que tomaba. Mire, de cuántas medidas a nivel del gobierno, en lo político, en la salud, en lo militar, Daniel había acertado y con cuánta claridad, porque el rey veía que Daniel oraba. ¿A quién? Al Dios verdadero. Y veía cómo la mano de Dios estaba en la vida de quién? De Daniel. ¿Se da cuenta? Entonces, al final, ya terminando la historia, ¿verdad? Se dan cuenta, pues, que no ha pasado nada, ¿no? Y dice aquí la escritura, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. En el contexto, ahí dice que tuvo un insomnio, es decir, no pudo dormir. Y casi entre las 5 de la mañana, que más o menos en algunos lugares ya está claro, ¿no? Por el verano, el rey fue corriendo al foso. Porque, ¿sabe por qué? Porque en ese servicio
el rey había aprendido a ser un amigo de Daniel, o Daniel se había convertido a ser un amigo del rey. Mire hasta qué forma Daniel había impactado la vida de este varón. Y dice el verso 20, y acercándose al foso llamó a voces, o sea, gritando. ¿A Daniel con qué? Con voz que, con voz triste. ¿Por qué? Porque se dolía, pues. Cuando te dice un amigo, no, ¿sabes qué? Esta desgracia me ha pasado. ¿Qué? ¿Aplaudes, te ríes o te causa dolor? O le dices, lo lamento muchísimo. Qué pena, ¿sabes? Las cosas van a cambiar. Nadie me estima. No, sí, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Allí su voz denotaba la preocupación que él tenía realmente por quién, por Daniel, ¿sí? Y luego dice la palabra, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Vuelve por segunda vez a repetir lo mismo. Y luego dice, ¿no? Verso 21, 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bueno, ¿no? Ante Dios. Escuché el testimonio de un pastor. Su papá había sido también pastor de la iglesia. Su papá se llegó a enfermar grave de cáncer. El doctor lo llamó y le dijo, ¿sabe qué? Yo pienso que no debe llegar para mañana. Si usted quiere acompañarlo, puede pasar la noche con él. Muchas gracias, le agradeció al doctor y su papá estaba durmiendo. Su respirar ya era agitado. Y su hijo, pastor, recordaba toda su vida, cuando le enseñó a caminar, le compró su bicicleta, le enseñó a la bicicleta, lo llevaba a la iglesia. Luego cuando fue creciendo, dice que todas esas cosas pasaban por su cabeza mientras él cogía la mano de su papá ya moribundo. De pronto su papá de pronto abrió los ojos y con una nitidez, una lucidez mental le dijo, hijo, ¿dónde está mi Biblia? Papá, acá está tu Biblia, ¿qué pasa? Hijo, tenemos que ir a buscar un alma que no tiene Cristo. Vamos a salvar un alma, vamos a predicar, ayúdame a pararme. Intentó querer pararse y el hijo inmediatamente le dijo, papá, tienes que acostarte, papá, un momento, papá. A los pocos minutos le dijo, vamos a orar. Y a los minutos después de orar, falleció. Y el pastor dice, en el momento de su funeral, contaba esta situación, estos últimos momentos, ante muchos de la iglesia que habían venido y amistades de esa localidad. Y él dijo, mi papá murió en su ley, predicando el evangelio. Aún con la enfermedad, él soñaba o se estaba viendo que había en alguna casa, en algún edificio, un alma sin Cristo. Y en ese momento se despertó y al verme me reconoció, porque dice que ya no lo reconocía a muchos de sus familiares. Y le dijo, hijo, ¿dónde está mi Biblia? Vamos a predicar. Y él tuvo que retenerlo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaría fallecer así, partir de este mundo así? ¿A cuántos? Uy, nada, no hay mano levantada. Por último, una mano virtual, pues hermano, ¿qué pasa? Yo sí, pastor, amén, amén, hermano, sí, que mi pastor vaya, que mi pastor, no yo. Oye, para ver, pastor, algo de esta roja. Bueno, pero hermano, qué testimonio, ¿no? Fidelidad, que hasta en la enfermedad, hermano, siente una pasión por las almas. Y Daniel, realmente vemos aquí con la respuesta que él da ante Dios y ante la autoridad. Ante Dios y ante la autoridad. Y ante Dios y ante la autoridad, hermanos, mantengamos esa pasión por las almas. Si es que en estas futuras elecciones las cosas no son como quisiéramos quizás tener, pues mantengámonos en eso. Y que partamos de este mundo, pues en la ley de Cristo, es decir, predicando el Evangelio.
Y si en algún momento tiene que uno ir a la prisión o dejado a la familia o el empleo o amenaza en el trabajo, pero que no claudiquemos ni de Cristo ni de su evangelio bendito. Amén. Luego al final Darío escribe a todos los pueblos, dice, naciones, saca un edicto, ¿no? Donde dice que teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Se da cuenta usted? Él salva y libra. Hechos dice que el tiempo del Señor Jesús, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, dice, ¿y qué se expresaba? ¿Qué veía la sociedad? ¿Qué veía el gentío? Dice, señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Y hay una profecía de Joel en estos últimos tiempos. O sea, la presencia de Dios va a ser evidente, hermano. A medida que haya persecución, un ataque fiero contra la iglesia del Señor, hermano, Dios va a mostrar algo para tocarle el corazón insensible y duro de aquellos que son hoy en día enemigos de Cristo. Pero que para mañana, Dios lo permita, rindan su vida al Señor, como lo hizo Saulo de Tarso. A tal punto que los mismos apóstoles dijeron, ¿quién viene? Saulo, no, él no es cristiano. Ahora es Pablo. Y quizás veamos hoy de los que son enemigos, mañana que sean siervos del Señor. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí quedamos. No sé si tienen algún comentario, una preguntita. Adelante, los escuchamos. Pastor, una pregunta. El testimonio que mencionó hace un momento es de Rick Warren, ¿no? Del escritor del libro Una vida con propósito, ¿verdad? Ah, es uno de ellos, claro, sí, es muy similar a la de Rick Warren, sí, es muy similar a la de Rick Warren, sí, también, sí, efectivamente. Sí, Rick Warren, más hecho acordar, también tuvo, sí, su testimonio. Parece que Dios a algunos siervos realmente es una manera que impactó, ¿no? Claro, Rick Warren también lo narra así, que es también, su papá también, y le pidió, ¿no? Para irse a predicar, que lo ayudase. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, están todos presentes, excepto alguien que está un poquito mal. Mi hijo, le pido sus oraciones. Y también les pido, por favor, que recuerden a mi sobrino, Augusto Cabrera Romero. Él es un joven que ha escuchado la palabra. Una vez oró con un gran amigo mío, un pastor, pero ahorita está mal, está con el COVID, ¿no? Él vive justo en el tercer piso de donde yo vivo y hablé con la doctora porque está viniendo una doctora a verlo y me dice que su oxígeno está llegando, a pesar que tiene un dispensador y todo, ahora tiene que estar con el dispensador de oxígeno todo el día. Y le están poniendo 2 veces anticoagulantes, justamente porque el anticoagulante es para evitar pues, una trombosis, no, o sea, un infarto. ¿Qué edad tiene, pastor? Entonces, ¿perdón? ¿Qué edad tiene? Ah, ella tiene ya 28. Uy, está mal entonces. Sí, sí, a pesar que él es fuerte, bien fuerte, ¿no? Pero bueno, Dios toque su corazón, ¿no? Amén. Y les encarezco sus oraciones. Se llama Augusto, ¿no? Lo quiero bastante, ¿no? Porque él, bueno, su papá se fue a Estados Unidos cuando él tenía casi 3, 4 años. O sea, él nunca vivió el amor paternal, nunca sintió lo que es el amor paternal. Siempre sufrió por eso. Pero bueno, yo he sido quizá el tío, uno de los tíos más allegados a él, porque lo hemos visto crecer, ¿no? Y pues él también me estima bastante, ¿no? Entonces, les pido sus oraciones. Mi hermana también estuvo así hace 2 meses, pero se sanó también, estuvo escuchando la palabra y como que dejó un poco, y yo no sé si por eso
o para que Dios toque su corazón, ahora su hijo, mi sobrino, se puso con el COVID, ¿no? Entonces ella nuevamente ha vuelto ahora a los servicios, ¿no? Está escuchando la palabra, y bueno, pues yo estoy pidiendo oración a los hermanos, escribiendo hoy en día en la tarde a un grupo de pastores allá de Argentina y de Uruguay, para que estén intercediendo, así como lo hicieron por mi hermana, pues también por mi sobrino, pero sobre todo por su salvación. La salvación es lo fundamental, ¿no? Y de ahí, bueno, el Señor es soberano para todo. Bien, queridos hermanos, entonces los dejo y me envían sus apuntes, y si hay alguna indicación, alguna tarea adicional, ya les estoy compartiendo. ¿De acuerdo? Si desean, pueden prender sus micrófonos para despedirse o dar unas palabritas. Saludos para todos. Ahí está nuestro hermano Juan, gracias hermano. Hermano Abel. Bendiga a los hermanos. Hermano Michelle, hermana Elisa. Bendiciones, pastor. Que el Señor lo bendiga. Hermano Gal, señoritas Yoli, Gracie, Dios la bendiga. pastor. No ha estado Dios bendiga, Stephanie, hermanos. algo le ha pasado a Stephanie, ¿no? Algo le ha pasado. No está. Abel. Sí. Dios lo bendiga. Hermano Orlando, muchas bendiciones, caballero. Hermano Michelle, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Dios lo guarde. Dios te Amén. bendiga. Buenas noches.